Por favor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, lo van a hacer. Ok. Ok, hermanos, vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte y vamos a estar en la sección número 3. El Evangelio trae justificación por fe. Estaremos viendo en las citas bíblicas, estaremos en Isaías 1. Estaremos en las citas bíblicas Isaías 1 del 1 al 4. Todo eso se escucha. ¿No? Se va a estar escuchando todo eso. El Evangelio trae justificación. Ya se escucha mejor. Ahora puede hablar. Sí. Se escuchan sus ojos. Pero vamos a estar escuchando eso. Ok. Perdón, hermanos. Estamos intentando aquí corregir todas las fallas con el audio. Ahora sí, ok. Estaremos en Isaías capítulo 1, los versículos 1 al 4. Estaremos viendo Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 25. Que puede ir apuntando las citas bíblicas, hermano, y las tenga listas, ¿verdad? Estaremos en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y los versículos que trae esta lección, que serían en Gálatas 2, 15 y 16, y Gálatas 2, del 17 al 19. Y luego estaremos en la última sección de la clase, la sección número 4. Estaremos en Gálatas, el título es El Evangelio es vida en Cristo, y estaremos en Gálatas 2, 20, 21, Romanos 12, 1 y 2 de Corintios 3, del 2 al 3. Ok, entonces empecemos. El Evangelio trae justificación en la fe. Y comenzaremos leyendo Gálatas 2, 15 al 17. Si alguno de mis hermanos pudiera ayudarme con Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 17. Hasta del 16 al 17 está bien. ¿El 16? Sí. ¿Qué lo lee? Por favor, hermano. Ok, dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró el pecado en ninguna manera. Hasta ahí terminamos. Amén, amén. Ok, entonces, hermanos, dice el inciso A dice, la justificación no es por las obras de la ley. Vamos a dar un poco de contexto, hermanos, referente a lo que es la justificación por la fe. Yo aquí escribí algo, pero nuestro hermano pastor traía una ilustración referente a lo que es la justificación por la fe. Nos gustaría escuchar primero, ¿verdad?, esa ilustración, y después vamos a dar un contexto de lo que traemos aquí para la lección. Hermano. Ya, es importante saber, hermanos, en sí, teológicamente, el sentido de lo que es la justificación. La justificación tiene el sentido judicial o forénsico, ¿no? Entonces, la justificación es en la forma en cómo Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Nosotros somos pecadores, nosotros somos culpables. Entonces, el sentido es de que Jesucristo nos justifica a nosotros ante Dios. Ahora, el proceso transformador continúa, ¿no? Entonces, una ilustración. Una persona que ha cometido un delito puede ser perdonado de su delito, pero esa persona, mientras no sea regenerada, no cambie en su vida, sigue siendo pecador, ¿no? Puede ser justificada. Entonces, es el mismo sentido de nosotros. Dios nos justifica,
y es a través de la fe en Jesucristo. Pero hay muchos de nosotros que no hemos cambiado por completo. Es por eso que necesitamos la importancia de reconocer lo que es la santidad en nuestras vidas, ¿verdad? Es el proceso en que nosotros estamos, ¿verdad? Caminando a través de una vida en el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está generando en nosotros el carácter de Jesucristo. Entonces la justificación tiene el sentido judicial. Jesucristo me justifica. Jesucristo se pone en medio de ¿quién? En medio de Dios y usted, de nosotros como pecadores, para justificarnos. No es por lo que usted haya hecho, ¿verdad? Es por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, Él nos justifica del pecado. Él nos libera de ese pecado. Amén, gracias hermano. Sí, verdad. Aquí yo también había escrito referente a la definición de la palabra justificación. Y lo que tengo aquí es lo siguiente, dice, es que yo sea encontrado sin culpa a pesar de haber pecado. Es lo que nos explicaba el pastor, ¿verdad? Dice, pero ¿pecado de qué? Podría preguntar alguien, ¿verdad? ¿De qué se me acusa? Y pues si nos vamos hasta el principio, ¿verdad? Al Génesis, recordemos que desde Adán y Eva todos somos herederos del pecado original. Y aparte dice la Biblia de que se nos acusa de haber desechado a Dios. Me gustaría que leamos en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 4 y Romanos capítulo 1 del 18 al 25. ¿Sí? Isaías 1 del versículo 1 al 4, hermano. No tengo Isaías. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. Nos vamos a dar una idea de qué se nos acusa, hermanos, referente al pecado, ¿verdad? En Isaías capítulo 1, del 1 al 4, no funciona el micrófono. Dice la palabra en la visión, dice, de una nación pecadora, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en días de Usías, Jonatán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta el 4, ¿verdad? Amén. Y ahora dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Hermano, ¿podría leer? Es Romanos, ¿del 1 a dónde? Del versículo 18 al 25. Del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Hasta dónde? 28. 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios entregó a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Claramente en estas dos citas bíblicas, ¿verdad? Una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, donde se nos explica, ¿verdad? Con claridad de qué se nos acusa, ¿verdad? Porque alguien podría decir, yo he sido bueno, yo
yo no he matado, yo no he robado, no he mentido, ha podido tal vez mantener en una línea de vida moral, ¿verdad?, en su vida, y podría excusarse en eso y decir, ¿por qué tengo que pagar yo algo que hizo Adán y Eva, verdad? Pero la Biblia nos confirma, ¿verdad?, de que desde que ellos pecaron, ¿verdad?, fuimos herederos de ese pecado nosotros. Traemos esa marca genética ya, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues detallando, hermano, ¿quería comentar? Sí, me permite, tratando de acompañarnos en lo que acaba usted de mencionar, ¿verdad? De que muchas veces tratamos de justificarnos nosotros mismos. En 1 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 1, habla acerca de las cosas como el ser humano, o a través de las cosas que el ser humano podría justificarse a sí mismo, ¿verdad? Y empieza hablando así, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes por dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces nos damos cuenta, o sea, lo que acaba de decir usted, muchas veces nosotros tratamos de justificarnos a través de las obras de nosotros, ¿verdad? No, pues yo soy una buena persona, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy esto, yo soy el que abro la iglesia, ¿verdad? Yo soy más santo que los demás. Entonces, ahí nomás quería añadir eso. Amén. Pues vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a ver muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de lo que está diciendo el hermano Rodrigo, ¿verdad? De que no podemos ser justificados por medio de las obras, ¿verdad? Porque hay un versículo en Santiago que dice que si alguien fallase en un punto de la ley, los hace fallar a todos, dice, ¿ok? Hace fallar a todos. Así es de que yo creo que más claro no puede ser, ¿verdad? Y vamos a ver cuán necesario era que hubiera un cambio, ¿verdad?, con referente a lo que se trata de la justificación, porque se nos hace claro, ¿verdad?, de que no podíamos mantenernos en una línea de perfección desde que el hombre pecó, ¿verdad? Dice, para detallar más referente a la definición, dice, detallando más los principios notados en la definición, hemos de recordar que Dios es justo, hermano, ¿ok? Y que no puede pasar por alto el pecado. En el estado de inocencia del hombre, Dios reveló su voluntad de una forma apropiada al periodo de prueba. O sea, allá en el jardín, ¿verdad? Allá en el Edén, cuando Dios puso sus límites y Él dijo, puedes comer de esto, pero no vas a comer de esto, ¿verdad? Y el hombre, aún después de escuchar claramente lo que Dios le dijo que podía hacer y que no podía hacer, aún así el hombre terminó desobedeciendo, ¿verdad? Entonces dice, aún después de la caída no le dejó sin testimonio en cuanto a su obligación moral, hablándole por medio de las obras de la naturaleza y también por la operación interna de la conciencia, la voz del corazón que acusa o excusa los actos del hombre. Amén. El hombre, a través de la historia, aún hasta el día de hoy, nosotros podemos ver alrededor nuestro, donde volteemos a ver, podemos ver la existencia de Dios. Amén. Mediante las maravillas, mediante toda la naturaleza, mediante todo lo que Él creó, podemos darnos cuenta de la existencia de Dios, que es algo verídico, ¿verdad? Algo que no podemos poner en tela de juicio. Igual también, aún en nuestra mente, ahora desde que nosotros venimos a los pies del Señor y reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y en nuestra mente, que nos advierte cuando estamos actuando mal. Hay algo en nuestra mente que nos dice qué está bien y qué no está bien, ¿verdad? Entonces, eso sabemos de que
que contamos con esa advertencia dentro de nosotros, y lo cual es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? En la descripción esta que tenemos de la definición de la justificación. Entonces, no podemos excusarnos, no podemos decir del que no sabíamos de todo esto, ¿verdad? Porque claramente nos lo dice en el texto. No sé si quería comentar algo. No, y ese es el punto, ¿no? Regresando nuevamente al pensamiento que estaba mencionando en cuanto a la justificación. La justificación es más que un simple perdón, ¿verdad? Como lo puede decir la justicia, ¿no? Entonces, el perdón solo seguirá dejando al pecador sin méritos ante Dios, pero la justificación, Jesucristo atribuye algo especial, algo divino, ¿no? Entonces, este es el sentido de lo que estamos hablando en cuanto al evangelio que trae libertad, ¿no? Jesucristo nos libera, ¿no? Nos libera de la culpa que teníamos, ¿verdad? Y eso yo pienso que debería de ser el pensamiento que nosotros tendríamos que tener como ahora pecadores redimidos, ¿no? Pensar en esa libertad que ahora nosotros tenemos en Jesucristo, ¿no? Jesucristo me liberó de mis pecados, ¿verdad? Amén. Así que ahí es donde deberíamos de enfocarnos ahora, en esa libertad. Entonces, el verdadero evangelio siempre va a traer libertad a nosotros, el cual es Jesucristo. Amén, amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a empezar a leer los incisos A y B. A y B de la tercera parte. Aquí en el inciso A me gustaría agregar algo antes de... Amén. Después que lo leo. Amén, hermano. Sí. Adelante. Dice el inciso A, la justificación no es por... Dice la justificación no es por obras de la ley. Dice el antiguo pacto había leyes generales para el pueblo y también leyes específicas para cada persona transgresora, a fin de que fuera absoluta de la culpa. No obstante, esas leyes fracasaron porque la humanidad no pudo cumplir con las exigencias, dada su condición contaminada. Por ello, fue necesario un nuevo pacto, y es que nadie puede justificarse por las obras humanas. Una referencia mencionada en el Antiguo Testamento es la siguiente: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esto está en Salmos 143, versículo 2. La referencia en el Nuevo Testamento está en la Epístola de los Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. El hombre, en su estado caído y corrupto, no puede en forma alguna agradar a Dios. La ilusión del legalismo o del moralismo es el que el hombre se puede extraer a sí mismo de su predicamento pecaminoso. Si tan solo trata los mandamientos de Dios con suficiente seriedad, empero esto no significa que la ley de Dios carezca de importancia para el hombre en su búsqueda de la salvación. La ley nos puede hacer justos, pero sí puede revelarnos lo que es malo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Comentario bíblico, vea un tomo, bueno, eso ya es. Sí, un comentario bíblico. Comentario bíblico. Amén. Sí, lo que quería comentar es eso, ¿me entiende? Dice, la justificación no es por obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que la ley nos muestra? ¿Qué es lo que la ley nos enseña? Sí, aquí lo acaba de decir, ¿verdad? Precisamente, dice que la ley nos puede hacer justos, pero sí puede revelarnos lo malo que es. Básicamente, lo que quiero decir que, por ejemplo, en Romanos, el apóstol Pablo dice que la ley nos muestra el pecado a nosotros. Amén. ¿Sí? Y también está una cita en Gálatas 3:24, dice que la ley era como un ayo para nosotros. El ayo venía siendo el guía o una guía que nos llevaba a Jesucristo. Básicamente lo que hace la ley. No estoy queriendo decir que la ley sea mala, o el Pablo dice que la ley no sea mala. Amén. Sí, Pablo mismo recalca eso, ¿verdad? De que sí. no es la ley para nada significa que estuviera errónea, porque venía de Dios, ¿verdad? Amén. Sino cómo podía darse cuenta el pueblo de no mentirás, no robarás,
no, en los mandamientos, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Entonces, eso le hacía saber al hombre qué es lo que debía y no debía de hacer, ¿verdad? Era algo que exponía lo que era malo y lo que era bueno, ¿verdad? El problema que había en la ley era el número de preceptos que había y que era imposible para alguien poderlo llevar a cabo todos, porque dice Santiago, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver, donde dice en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que si fallamos en un punto de la ley, dice que nos hace culpable a todos, ¿ok? Se recuerdan de que si alguien había tocado algo inmundo y no le decía a la otra persona y llegaba y lo tocaba, lo hacía inmundo al otro sin que el otro supiera siquiera. Amén. Entonces, es lo que está explicando Santiago, ¿verdad? De que si fallaba alguien en un punto, los hacía fallar a los demás también. ¿Ok? Entonces, por eso era necesario de que Dios hiciera este mecanismo, ¿verdad? Donde pudiéramos, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su Hijo, pudiéramos nosotros alcanzar ese tipo de perdón del que estaba hablando el pastor. Amén. No sé si quiere comentar algo más. No, solamente reafirmar lo que usted estaba mencionando en Santiago, ¿no? Lo que la palabra dice, Amén. ¿verdad? Porque la ley marcaba eso y solamente que pecáramos en algo, ¿no? Pero otro de los problemas que estaba pasando es que había una jactancia, ¿no? Por guardar, ¿verdad? Cuando nosotros lo vemos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 2, había una jactancia, ¿no? En cuanto a los judíos y la ley también, ¿no? Entonces, después más adelante en el capítulo 3, este Pablo comienza a mencionar y él dice que no hay justo, pues, ¿verdad? Entonces, si lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿por qué? Porque ninguno era capaz de cumplir la ley. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Por eso nosotros vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿verdad? Entonces, la gracia nos libera, la gracia, el Evangelio, Jesucristo, ¿no? Amén. Nos libera de esa religiosidad que había en aquel tiempo, ¿no? Con los fariseos, ¿verdad? Porque en ellos, e incluso los judíos en su propia religión, ¿verdad? Con solamente pensar que ellos eran judíos, ellos pensaban que ya tenían, ya soy salvo, pues, ¿verdad? O con la circuncisión. Pero la gracia viene y nos libera. No se trata de lo que nosotros podemos hacer. Por eso es por fe, ¿no? Entonces, al depositar nuestra fe en Jesucristo, Jesucristo nos libera, ¿verdad? Y podemos tener una libertad que no está basada en nuestras obras, sino que en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Sí, es ahí donde la ley actúa y delata a los religiosos. Ahí los hace hacerlos culpables, básicamente, ¿verdad? Porque nadie había cumplido la ley. Sí, hay un pasaje, ¿verdad? Donde el Señor les dice, ¿verdad? De que ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos podían cumplir. Sí. Amén. Vamos a seguir adelante. Entonces dice, leímos Santiago 2, versículos 10 y 11, ¿verdad? Donde nos habla de eso, ¿verdad? Y también dice que Dios desarrolló un mecanismo para que pudiésemos ser salvos. Pero en esta ocasión no sería por nuestras capacidades, ¿verdad? Lo que estamos hablando, por las obras, sino ni siquiera por las ofrendas y los sacrificios, porque si leemos más adelante en el capítulo que estábamos leyendo de Isaías, capítulo 1, creo que era en el versículo 13, donde empieza a decir de que los sacrificios que Israel estaba haciendo en aquel entonces le eran abominables al Señor, porque él ya no se satisfacía con los sacrificios ni las ofrendas del pueblo de Israel, porque no estaban siendo sinceros, ¿verdad? Sino que estaban usando las ofrendas y los sacrificios solo para poder pagar una pena, se puede decir, ¿verdad? O para agradar yo pienso a su misma gente, ¿no? A su mismo alrededor. Mira, yo hice esto básicamente para quedar bien con el ser humano, no tanto con Dios. Yo creo que como era la paga, ¿verdad? Por ese pecado que se tenía que hacer, nomás lo hacían como para cumplir un ritual, nomás, y salir de la responsabilidad. Ya no lo hacían con arrepentimiento y con el genuino. Amén.
¿verdad? Desde el principio la intención de Dios era de que fuésemos obedientes. Entonces cambiamos la obediencia por una penitencia, por pagar la culpabilidad, en vez de seguir la línea de la obediencia, que era lo que Dios quería. No sé si tiene en Isaías usted el versículo 13 ahí a la mano, en Isaías. Ahí, no lo tengo yo ahí, pero sí. ¿Quiere que lo busque en la Biblia? Sí. En el versículo 13 nos dice, ¿verdad?, de cómo Dios ya no le agradaba. ¿Capítulo 13? No, en el capítulo 1, en versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad?, de que ya no era eso lo que agradaba a Dios, ¿verdad? Ni las obras, ni las ofrendas, ni los sacrificios, ¿verdad? Era importante que eso cambiara, ¿verdad? Y pues sabemos desde el principio de que ya estaba estipulado, ¿verdad?, que viniese a nuestro Señor Jesucristo y pudiésemos ser nosotros agregados, que no éramos parte, que no éramos del pueblo de Israel, que éramos parte de los gentiles, que pudiésemos ser agregados a ese plan que aún ellos se oponían, ¿verdad? Aún cuando Pablo predicaba en ese entonces, se oponían a que fuésemos parte de ese plan, los que no habíamos sido parte del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, después de haber leído Efesios 2, 8, 9, donde dice que no es por obras, ¿verdad? También tenemos un texto que le da mucha fuerza, ¿verdad?, a este nuevo pacto, que creo que es el lema de todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Es uno de los versículos, creo yo, si no es el más popular entre nosotros, el más conocido, que sería Juan 3:16, ¿verdad? Porque ahí dice claramente, ¿verdad?, que por el amor que Él sintió por nosotros, ¿verdad? Por el amor que Dios sintió por nosotros, fue capaz de dar a su Hijo para que todo aquel, ahí viene la condición, hermano, ¿ok? No es así nomás, ¿verdad? Sino que por eso es por fe, por eso es que la justificación es por fe. Necesitamos leer el versículo B. Perdón. El versículo. Sí, el B. Ok, No ahorita lo vamos a leer. Okay. Solo vamos a terminar este punto. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de ahí es el punto de partida, ¿verdad? Se puede decir que es la base de otros requisitos que vienen más adelante para poder alcanzar la salvación. O sea que no podemos tener los demás sin ese. Ese es el cimiento, ¿verdad? El poder reconocer primeramente nuestros pecados, el arrepentirnos de nuestros pecados y el recibir a nuestro Señor a nuestro corazón como nuestro único y verdadero Salvador. Y ya luego vienen otras pasos, ¿verdad?, que van acompañados, pero ese tiene que ser la base de nuestra fe. Amén. Para poder alcanzar la salvación. ¿Quería decir algo, hermano? No, pues como había entrado ya al tema de la fe, a la salvación por la fe, entonces dije, necesitamos leer el versículo B. El inciso B, si lo puede leer, hermano, sí, por favor. Claro que sí. Dice: la justificación se aplica en el sentido de que de que el culpable sentenciado es perdonado por el acto de Dios. Sus pecados son perdonados por el amor a Cristo. Sus culpas canceladas, su castigo redimido y aceptado delante de Dios como justo. Es decir, gracias a la sangre de Cristo hay provisión para ser borrados y absueltos del pecado. Por Adán entró el pecado y por Jesucristo la justicia. Romanos 5:6. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18.
Dice, la provisión de la justicia está dada por el sacrificio de Jesucristo, pero para apropiarse de ella hay una condición. Dice, es por la fe, de lo que habla usted, hermano. Amén. Efesios 2, 8, 9, esa es la parte humana para poder aprovechar esa oferta. So, básicamente, la fe ya es responsabilidad de uno, ya nos toca, es nuestra parte. Amén, amén. Entonces, aquí también vemos que cuando se nos da esa justificación, viene un sinnúmero de beneficios con ella, ¿verdad? Tenemos muchos beneficios a partir de la justificación. Y dice que en el inciso B miramos que la justificación nos trae perdón mediante la gracia de Dios. Amén. Es lo que usted estaba explicando. Si estuviéramos ante un tribunal, ¿verdad? Es el acto judicial de que Dios me encuentra a mí sin culpa. Tal vez no podríamos decir inocente, ¿verdad? Porque sabemos de que sí hemos cometido una falta, pero como por esa fe mediante Jesucristo, por la fe que hemos depositado en Él, somos encontrados sin culpa ante el juez, que es Dios, ¿verdad? Hay un versículo, hermano Elvis, para reafirmar lo que está Amén. hablando en Romanos capítulo 8, versículo 33. Cuando ya hemos sido justificados, es interesante, Pablo hace una pregunta y al mismo tiempo él la contesta ahí en el versículo. Dice el versículo 33 del capítulo 8 de Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él dice, Dios es el que justifica. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso es que Pablo da duro a los religiosos, no a la iglesia en hoy en día, no. Incluso cuando uno cae, dice, ¿verdad? ¿Quién lo va a levantar? Dice, o sea, no podemos decir nada de él, porque quien lo libera es Dios, porque Él es el único quien da la salvación. Nosotros no podemos justificar, nosotros no justificamos a nadie. Entonces, la religión, necesitamos entender que la religión, la falsa religión esclaviza, ¿verdad? Como cristianos tenemos una religión que somos cristianos, estamos en Cristo, seguimos a Jesucristo. Pero necesitamos saber que cualquier religión que trate de esclavizarnos y que nos lleve a seguir siempre normas humanas, ¿verdad? A no tener esa libertad, como el ejemplo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De esta comunidad que ellos mismos tienen sus escuelas, tienen sus, en fin, ¿verdad? Y aún tienen que seguir requisitos donde aún son golpeados, ¿no? Entonces, esa no es la verdadera religión, ¿verdad? Aún Jesucristo se lo dijo allá en Santiago, la verdadera religión, dice, pura y sin mácula, es en beneficio siempre a los demás, es el velar por los demás. Y eso es lo que Jesucristo hace, ¿no? Él no nos habla de algo sin su ejemplo. Entonces, Él siempre trae y lleva libertad. Ese es el verdadero evangelio, ¿no? Amén. Entonces, como beneficio de la justificación, ¿verdad? Estamos viendo que el perdón es el principal, ¿verdad? Uno de ellos. Algo que quisieran ustedes agregar, aparte de otro beneficio, un beneficio de la justificación. El beneficio de la justificación, pues la libertad espiritual, ¿verdad? Cuando estamos presos al pecado, pues estamos, pues sí. Yo tengo una, A ver, hermano. Ya que lo preguntó, yo las estuve, anoche estaba estudiando. Una de las cosas es que somos adoptados, ¿verdad? A través de la justificación somos adoptados, y si usted quiere una cita bíblica, está en Romanos capítulo 8, versículo 15. La otra es que llegamos a ser coherederos, y eso está en el versículo 17 del mismo capítulo. De la gracia. La otra es que estamos unidos con Cristo para que seamos uno en Él. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Y lo otro es que estamos, por lo tanto, en Cristo, lo cual está en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Amén. Me gustaría agregar unas a mí también. Dice, además de todo lo que dijo el pastor y el hermano Rodrigo, dice que uno de los beneficios es que estamos en paz con Dios. Amén. Dice Amén. que en Romanos 5:1 dice, ¿verdad? Que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ajá. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto no es de nosotros, dice también. Amén, amén. O sea, imagínense pues qué tranquilidad esa de poder estar en paz con Dios, hermano. Y dice, aparte de todo eso, imagínense, dice en Romanos 1:6, dice que nos da una nueva identidad, nos hace nuevas criaturas,
nos reconcilia con Dios. Es parte de todo eso, ¿verdad? De tener paz con Dios. En 2 de Corintios 5, 17 y 18 también encontramos donde dice que nos da un lugar, un nuevo motivo para vivir. Amén. Romano, en el versículo 17 dice exactamente de esta manera, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Sí. No, pues ahí quería agregar algo también, Amén. hermano. Dígame, hermano. Lo curioso de esto, hermanos, que por ejemplo estamos hablando, ¿verdad? El inciso B dice, el Evangelio nos trae justificación por medio de la fe. El Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Me puse a investigar un poquito Amén. acerca de eso. Tal vez vamos a hacer un pequeño paréntesis. Compártanos, hermano, Está bien. compártanos. Sí. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas o gratas nuevas. Amén. ¿Sí? Y el Evangelio, hermanos, o estas noticias había sido dadas desde el inicio, desde mucho más antes, hermanos, desde Egipto. Las buenas nuevas para ellos era salir de la esclavitud de Egipto. Amén. ¿Sí? Las buenas nuevas era salir de Egipto. Cuando pasó lo de Noé, las buenas nuevas era que él y su familia iban a ser salvos. Amén. ¿Sí? Y por creer o por tener fe en Dios, Noé fabricó esa arca. Y, o sea, la fe, por creer, él fue salvo. ¿Sí? Y luego cuando Abraham también, pues es el padre de la fe. ¿Sí? Él creyó en Dios. La buena noticia que le dieron a Abraham, dice aquí, ¿dónde está? Dice, la nueva para Abraham fue cuando fue llamado afuera por Dios para que le sirviera, que tendría un hijo en su vejez, que su descendencia poseería la tierra y que su simiente sería benditas en todas las naciones de la tierra, dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por fe. Amén. Pero hay una de las cosas aquí, hermano, que hablaba de usted de los requisitos, ¿verdad? Hay un requisito que aquí les falló y fue eso, la fe al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, les falló la fe. ¿Por qué les falló la fe? Porque Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Tuvieron sus buenas nuevas, ¿sí? Creyeron y salieron, pero al querer llegar a la tierra prometida, a cumplir esas buenas nuevas, ahí se detuvieron. ¿Por qué? Por falta de fe. Por falta de fe. Amén. Y hay algo interesante en todo lo que menciona el hermano Rodrigo, ¿no? Porque en cada una de estas, por decirlo así, historias, hay un factor y es arrepentimiento, ¿verdad? El pueblo no quiso arrepentirse cuando Noé sí se arrepintió, ¿no? Y ese arrepentimiento es porque llevó a reconocer realmente quién es el único quien podía salvarlos, liberarlos del pecado, ¿no? Que esa es la mayor esclavitud que nosotros tenemos, ¿no? Amén. Entonces, en todo a lo largo de la historia, ¿no? De la línea bíblica, por decirlo así, el deseo de Dios siempre ha sido liberarnos del pecado, pero también está en nosotros el arrepentirnos, ¿verdad? El reconocer a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde viene la fe y obra, ¿no? Amén. Hermanos, ya para ir cerrando ya la tercera parte de la clase, nomás me gustaría leer los versículos del 17 al 19 del capítulo 2, y ya estaríamos cerrando lo que es la tercera y entramos a la cuarta. ¿El libro de Gálatas? Sí, amén. Gálatas 2 del 17 al 19. Okay. ¿Quiere que lo lea? Por favor. Si usted está buscándolo en su Biblia, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos del 17 al 19. Así que dice la palabra de Dios, ahí es cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, ¿no? Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, hace la pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿verdad? Siempre Pablo contesta, ¿verdad? Entonces dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Interesante que también aún Jesucristo murió por nuestras transgresiones, ¿verdad? Entonces el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley,
¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, esto es decir, yo he conocido el verdadero evangelio y decido regresar a mi pasada manera de vivir. No es el evangelio el culpable. Por lo contrario, dice, porque en un tiempo deseché la ley, o sea, deseché el mundo, deseché mi vieja manera de vivir, ¿verdad? Podemos hacer la comparación con todo esto, ¿verdad? Deseché el pecado para abrazar la gracia, para recibir el inmenso regalo de la justificación. Y si después de todo decido regresar a mi vieja manera de vivir, al pecado, al pasado, pues eso me hace culpable, eso me hace transgresor, lo que decía el pastor, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, nos queda claro, ¿verdad? ¿Qué significa la justificación? ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? ¿Cuál es el regalo obtenido mediante ella, verdad? Creo que tocamos los puntos que eran necesarios referente a eso y vamos a ir ahorita a la cuarta sección del estudio que trae por título El Evangelio es vida en Cristo y vamos a estar leyendo en los versículos 20 y 21 de Gálatas. Entonces, si podemos comenzar con la lectura bíblica de Gálatas 2, 20 y 21. Si alguien me puede ayudar. Sí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Amén. Amén. Hermano, ¿pudiera leer el inciso A, por favor? Claro que sí. Es la... De la cuarta parte. Dice, Sí. ya no vivo yo. Ajá, ya no vivo yo, versículo 20 dice. Pablo demostró una consagración total al Señor. Es morir a uno mismo, porque Dios nos perfecciona cuando nos ponemos bajo su voluntad. Esto expresa actitud de consagración. Es morir a uno mismo, es despojarse de su yo. El poder del pecado en una vida de ese hombre es quebrantado por cuanto ha muerto al pecado con Cristo. El significado particular en este contexto es el hecho de que la muerte con Cristo es una única manera en la que aquellos que están esclavizados por la ley pueden encontrar libertad. Lo que muere es el yo viejo, interno, impotente y desesperadamente depravado por el pecado. Viene en la cita, ¿verdad? Del comentario. Amén. Dice, es el sacrificio vivo, santo y agradable presentado en el altar para ser consumido en el servicio del Señor. Es la nueva figura del holocausto del Nuevo Testamento expresado en Romanos 12:1. Cristo nos dio el ejemplo de despojarse de su posición, lo cual ha sido descrito en la epístola a los Filipenses 2:7. Es ahí, ¿no? Amén. Amén. Después vamos a leer los incisos B y C. Sí. Aquí viene una cita bíblica, ¿verdad? Dice que ya no vivimos nosotros, sino que era uno de los beneficios de los cuales estaba hablando el pastor, ¿verdad? Que ahora Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y lo que dice que lo que vivimos en la carne lo vivimos por Él, lo sometemos a Él, ¿verdad? Viene una cita bíblica, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quiere explicar un poquito a lo que se refiere el ¿Qué texto? sería lo contrario de eso? Lo contrario a... ¿Qué sería lo contrario de eso? Lo contrario sería a que nosotros pues le demos rienda suelta a nuestro ¿cómo le diría? A nuestro yo, a ¿no? nuestras concupiscencias. Pero el otro sentido es que todos nuestros miembros, ¿no? O sea, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras manos, ¿verdad? Entonces, si yo antes robaba, usaba mis manos para robar, ¿verdad? Ahora ya no robo.
haber sido libre de eso. Entonces ahora mi cuerpo entero, ahora, por eso dice que somos santos. Cuando dice que somos santos, hemos sido apartados, ¿verdad? Para un propósito, ¿verdad? Ya mi vida pasada ya no está más. Entonces ahora mi vida también, ¿verdad? Es como lo que hablamos de la adoración, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Mi vida también entera, no solamente lo que cantamos, ¿verdad? Lastimosamente a veces nos han enseñado que el cantar, el venir a la iglesia, vamos a ir a adorar. No, toda mi vida entera es una adoración. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es que ahora mi vida entera, mi ser, mis pensamientos, mis miembros, ¿verdad? Han sido ahora que apartados ¿para qué? Para Dios, aún nuestras palabras. Dice la Biblia que aún nosotros vamos a dar cuenta de las palabras, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos. Entonces ahora mi vida entera, ¿verdad? Es un sacrificio. Digo, Dios ya hizo, Jesucristo ya hizo un sacrificio. Pero el resultado de esa nueva naturaleza en mi vida, el resultado de que ahora Jesucristo vive en mí, provoca, ¿verdad? Ese sentido, ¿verdad? Ahora está el carácter, la mente de Cristo obrando en mi vida. Es que yo creo que tiene que haber una manifestación, ¿verdad? Claro. De haber sido justificados. Uh-huh. O sea que, como Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que le era necesario nacer de nuevo. Uh-huh. Tiene que haber una conversión genuina, un nuevo nacer, una acción. ¿Verdad? Uh-huh. O sea que no puede ser algo superficial y esperar que nosotros pensemos que hemos sido justificados, ¿verdad? Sino que tener la convicción de haber sido justificado significa de que ya todos estos pensamientos no deben de permanecer ya en nosotros, ¿verdad? Todos los pensamientos de maldad, los deseos de la carne, todo eso no debería de estar permanentemente en nosotros. Como humanos, como seres humanos, van a haber ocasiones en las que pueda llegar a nuestra mente un pensamiento así, pero en nuestra nueva manera de vivir tendríamos que saber cómo desechar esos malos pensamientos mediante la oración, mediante la búsqueda de la santificación a diario, ¿verdad? Podemos estar sacando esos pensamientos fuera de nuestra mente. Es como lo que leíamos anteriormente, ¿no? Si quisiéramos resumir esto en una sola palabra, le llamaríamos consagración, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces él está diciendo, más Cristo vive en mí. Entonces, ahora mi vida está consagrada. El yo ha muerto, pero ahora quien vive en mí es Cristo. Amén. Mi vida ha sido consagrada. Pablo consagró su vida plena, ¿verdad? En el momento en que Pablo tiene un encuentro, él tiene una nueva vida, ¿verdad? Una vida nueva ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ese también tendría que ser el sentido en nosotros, una consagración a una vida santa. Pedro dice, ¿verdad? Donde dice Dios nos hace un llamado, sed santos como yo soy santo. Entonces, Dios nos llama a una santidad, a una consagración, a una vida nueva, la vida que Jesucristo nos ha dado. Amén. Hermano, leemos los dos incisos, el C y el B. Claro que sí. Cristo vive en mí. Qué seguridad inmensa. Esta expresión manifiesta que Cristo es el dueño de nuestra vida. Es decir, que ya no es como el inquilino que vive en la casa, que en cualquier momento puede ser retirado, sino que vive a ser como el dueño absoluto de la casa, porque la compró con un precio. Hay otras figuras que expresan esa dependencia en Cristo. Ejemplifica, por ejemplo, el capitán, el piloto, la base de la construcción y cabeza del cuerpo, cuyas figuras mencionadas expresan el valor esencial en la vida del cristiano. Una vida sin consagración a Cristo no tiene valor. El inciso C dice, el Evangelio es vivir en Cristo. Es una dependencia continua, es una interrelación permanente. Si se permanece en Él, es posible vivir una vida digna. El vivir en Cristo es una manifestación o testimonio de modo que otros puedan ver al Cristo resucitado. Y respecto a lo cual Pablo dijo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Segunda de Corintios 3:2. Es un gran desafío ser carta abierta y leída por los vecinos, familias, compañeros de trabajo, etc. Segunda de Corintios 3:3.
Para tener un buen testimonio es muy importante la dependencia del Espíritu Santo. Sin este vínculo no se podrá hacer una buena carta. Cristo, quien venció a la muerte, tiene todo el poder de la gloria. Y este mismo Dios victorioso dará también a los que creen en Él les dará poder para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, a fin de que sea glorificado en sus vidas y de esa manera otros puedan conocer a Cristo. Amén. Tenemos una cita bíblica, ¿verdad? Donde dice que somos cartas leídas, ¿verdad? Pablo hablando a la iglesia. Pablo hablando, ¿verdad? Así nos pudiera compartir, pastor, con esa cita bíblica, por favor. Sí, dice la palabra, dice ministros del nuevo pacto. Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Amén. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O recomendación de vosotros? Pablo está haciendo preguntas aquí, ahora las va a contestar, ¿verdad? Dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por quién dice? Por todos los hombres. Amén. Amén. Y luego en la conclusión hay algo que nos dice, ¿verdad? También acerca de eso de si nosotros, como cristianos, somos cartas abiertas nosotros, no solo en la congregación, sino en la comunidad donde vivimos. Podemos ser nosotros un libro abierto, hermanos, donde nuestro vecino pueda ver en nuestro andar, en nuestro testimonio, que hay algo diferente en nosotros, los cuales a ellos les pueda llamar la atención de que no ocultamos nada, ¿verdad? De que nuestro comportamiento, nuestro testimonio pueda dar esa inquietud en ellos, ¿verdad? De querer saber de más, de por qué es el cristiano se conduce de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir, ¿verdad? De que si podemos llevar ese tipo de vida, esa línea, ¿verdad? De rectitud, de lo que está hablando. Y dice, para ampliar un poquito más, ¿verdad? Referente a este último inciso, dice que si Cristo hizo el sacrificio de dar su vida por mí para poder ser yo justificado por la fe en Él, yo también tengo que estar juntamente crucificado con Él, dejando atrás mi vieja manera de vivir, lo que significa que todo lo que viva en la carne lo someto a Él, mis deseos carnales, mis pensamientos, mis acciones, mi sentir para con el prójimo, etcétera. Lo someto a Jesucristo para que mediante Él pueda ser yo encontrado no culpable. Él es mi abogado, hermanos. ¿Okay? En Romanos 6:6 menciona, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Cuando traemos todos esos sentimientos o esos pensamientos, sabemos que hay alguien a quien podemos traerlos y que nos defiende, ¿verdad? Que, como decía el pastor, Él es el que está entre medio de nosotros y el tribunal de Dios, del juez, ¿verdad? Entonces también encontramos en 2 de Corintios 10:5, donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, todos esos pensamientos los podemos llevar a Él, ¿verdad? Cuando nos encontramos en esa situación, los podemos llevar a Cristo y Él es quien nos ayuda a salir de ese problema. Amén. Entonces, podemos decir cuando podemos oprimir o podemos desechar esas actitudes, esos malos pensamientos y podemos sacarlo de nosotros, en ese momento podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque podemos privarnos de eso que podría causarnos placer, pero un placer temporal, ¿verdad? Entonces sabemos que ese placer nos llevaría al pecado y dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, al poder desechar
entonces podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y solamente lo vamos a poder desechar, ¿verdad? El mismo Pablo dice, ver, todo lo puedo en Cristo, o sea, el poder, ¿verdad? Lo da Cristo, ¿verdad? O sea, todo se centra en Jesucristo, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Hay cierta parte, ¿verdad?, que corresponde a nosotros, pero también hay la intencionalidad de vivir una vida de entrega, de crecimiento, a lo que usted mencionaba en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, ¿no? Una entrega, una consagración, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? En que el yo muera y que Jesucristo viva. Amén. Vamos a leer la conclusión, hermanos, y después contestamos las preguntas y estaremos dando por terminada la primera clase del libro número 10, El Sendero de la Verdad. Hacen una pregunta, hermano. Amén. Gracias por preguntar. Si tienen preguntas, hermanos, háganlas. Dice Miguel, pregunta, ¿qué es una o unas indulgencias? Me gustaría una explicación sencilla y clara, dice Miguel. Así que Indulgencias. Sí, pienso que la puede contestar. Amén. Bueno, recordamos, ¿verdad?, cómo comenzó esto de las indulgencias. Lo explicamos la semana pasada, ¿verdad?, que en la Edad Media Martín Lutero era parte de la iglesia, que era la única iglesia en ese entonces cristiana, ¿verdad?, que era la religión católica. Y él empezó a ver cosas con las cuales él no estaba de acuerdo, porque si recordamos, hermanos, en aquel entonces no se le era permitido al creyente el abrir las escrituras y leerlas. Ellos no tenían acceso a poder leer las escrituras, entonces ellos estaban, se puede decir, ignorantes con respecto a lo que decía la palabra de Dios. Eran muy pocos los que tenían acceso a ella y Martín Lutero era uno de ellos. Entonces él, al tener acceso a la palabra y al poder, mediante la revelación de Dios, poder entenderla, él se dio cuenta que había muchas cosas por las cuales la iglesia en ese momento estaba siendo distorsionada, estaba siendo adulterada, se puede decir. Y entre ellas estaba esto que eran las indulgencias. Y de lo que trataba esto era que había como un certificado que las personas que lo obtenían podían, mediante ese certificado, ser salvos, pero pagando un precio monetario. ¿Me entiende? Entonces, hay un porqué detrás de todo esto, ¿verdad? Y la historia que sabemos, que hemos leído en los libros, dice de que se quería construir la Basílica de San Pedro en Roma. Y entonces estaban de una manera recaudando fondos para poder construir la Catedral de San Pedro. Y había un hombre en específico quien se encargaba de esto, de andar vendiendo esos certificados para que poderle decir a la gente, por este certificado vas a poder ser salvo. Y entonces le ponían un precio a la salvación. La indulgencia. Y esa era una indulgencia, ¿verdad? Que la gente que tenía ese certificado, a ellos en su ignorancia pensaban de que ya eran salvos, porque habían comprado la salvación. Entonces, esto lo enojó, produjo en Martín Lutero un cierto descontento, por lo cual él retó a la iglesia, se rebeló contra la iglesia en ese momento y escribió lo que conocemos 95 tesis, que él las escribió y eso era como un debate, ¿verdad? Eso es lo que es una tesis, es un debate donde él defiende su punto de vista y contra otras personas. Entonces él las pegó en la iglesia de Wittenberg en el año 1517, ¿verdad? Por lo cual ya cumplimos más de 500 años, que como, así es como nació la Reforma, y en 1517. Digo, hace 503 años. Ajá, ya 503 años ya. Pues ya hace bastantito, ¿verdad? Y él pregunta, hermano, porque dice, pero hoy en día, hace la pregunta a él, hoy tenemos ese privilegio. No sé si lo está preguntando Miguel o lo está afirmando, o lo está compartiendo, ¿verdad? Pues hoy en día, hermano, las noticias no son
tan alentadoras tampoco, porque sabemos que hay indulgencias eternas, ¿verdad? Ajá. Hay muchos lugares donde se siguen practicando, tal vez no con el mismo nombre, pero con una intención diferente a lo que es la verdadera palabra. No se está llevando a cabo lo que dice la palabra verdaderamente, sino que hay otros tipos de cosas que se han agregado al evangelio que no van con el evangelio. Como la prosperidad, ¿no? Que se habla, no te das tanto dinero para que Dios te pueda dar. Es como que estamos tratando de chantajear, ¿no? Amén. A Dios, ¿verdad? Con Amén. algo en el cual Dios no trabaja. Entonces, para contestar la pregunta del hermano Miguel, ¿verdad? Eso era la indulgencia, ¿verdad? Un tipo de precio que se le ponía a la salvación. Y pues usted ya sabe, mi hermano, de que no es así, ¿verdad? Si usted sabemos que lee la Biblia y su palabra dice que solo hay un camino, ¿verdad? Dice que el único camino es nuestro Señor Jesucristo y mediante Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por medio de Él nada más. Así de que no hay que pagar nada para la salvación. Y el único requisito que tenemos es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él firmemente, ¿verdad? Tener la fe que mediante Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Amén. Eso contesta la pregunta. ¿Y hay alguna otra pregunta o si no, la conclusión? No he entrado más. Ok. Entonces, hermano, dice, en la conclusión dice, el evangelio que fue anunciado por el apóstol Pablo es revelación divina y la cual tiene su máxima expresión en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él, por su sacrificio en la cruz, nos dio la libertad del pecado en sus múltiples formas, esclavitud de la ley, religiosidad, etc. Por ello, ahora somos declarados justos. Esto es por la fe en Jesucristo, como si no tuviéramos pecado. Entonces, no nos dejemos engañar por las nuevas indulgencias, lo que estamos diciendo, de este siglo. Y por eso Amén. Miguel, por la conclusión Por que la el libro conclusión. da. Ok. Entonces ahí creo que lo contestamos, ¿verdad? No nos dejemos engañar por las nuevas indulgencias. Si ustedes bien recuerdan, hermanos, los que somos parte de esta congregación, el pastor siempre nos insta, ¿verdad? A que escudriñemos las escrituras, a que leamos nosotros, ¿verdad? Porque a que razonemos nuestra fe. Amén. Sabemos de que a veces como humanos podemos decir una palabra o una frase equivocada, ¿verdad? Y Él siempre nos invita a que si Él dice, o alguno de los hermanos que ha tenido el privilegio de predicar en esta iglesia, dice algo que no va con las escrituras, Él nos invita, ¿verdad? O los hermanos nos han invitado a vamos a venir y aclarar ese punto, ¿verdad? Porque lo que queremos es apegarnos a la palabra de Dios y a no dar un mensaje equivocado, ¿verdad? Esa es nuestra intención, hermanos. Así de que vamos a contestar las preguntas y yo creo que estaremos concluyendo ya la clase. Y tenemos en las hermanos Rodrigo, si quiere hacer la pregunta de la parte número 3, la primera pregunta. Sí, dice, escribe algunos pasajes bíblicos que mencionan la justificación no es por obras. Amén, hermano. ¿Usted? Sí, yo encontré Gálatas 16 y luego también habla Efesios, como lo leímos ahorita, 2:8-9. Amén. Gálatas 3:8. Tenemos Romanos 8:3, Romanos 11:6, Romanos 9:16, varios, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Verdad? Entonces, en todos ellos encontramos, ¿verdad? Que la justificación no es por obras, ¿verdad? Pero el más bello, ¿verdad? Al que más hemos leído sería en Efesios 2:8-9, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde dice? ¿Perdón? Sí. No, y también está Gálatas 3:8 que dice que las escrituras viendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Amén. Nosotros. Amén. La segunda pregunta
Dice, ¿cómo se llega a ser una persona justificada? ¿Contestó usted esa? No la contesté, pero sí sabemos cómo Ok. podemos llegar a ser Amén. justos. Amén. ¿Cuál es? A ver, dígame. Porque no entiendo. Bueno, bíblicamente, ¿no? El hermano preguntaba cuántos versículos podemos ver y Pablo nos escribe un capítulo interno en Romanos capítulo 5, resultados de la justificación, ¿no? Ujú. Pero él comienza, ¿no? Y contestando esa pregunta, dice justificado, dice pues por la fe. Entonces ya él lo está diciendo, ¿no? Son justificados por la fe, pero ¿en quién? Bueno, en Jesucristo, ¿no? A través de depositar abrir nuestro corazón a Dios, reconocer nuestra condición, ¿verdad? Nuestros pecados, ¿verdad? Se los vamos a poner así de simple, ¿no? En la crucifixión tenemos al ladrón, ¿verdad? Y este hombre automáticamente deposita su fe en él y el Señor mismo le declara en ese momento y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fe en Jesucristo, ¿no? Una fe genuina, una fe donde va a demostrar en nosotros, esta justificación va a demostrar una acción, un resultado en nosotros, va a traer paz para con Dios, pero traer paz para con quién, a mi esposa, a mis hijos, mi comunidad, ¿verdad? Entonces, y ahí lo mismo lo dice en el capítulo 5, versículo 1. Amén. Entonces, pues es lo que yo había escrito también, ¿verdad? Dice, reconociendo que soy pecador y que me arrepiento de mis pecados y por de la fe que he depositado en mi Señor Jesucristo. Amén. Así de que esos serían como para los requisitos para poder ser una persona justificada. Ok, en la cuarta parte, en la última sección del libro, encontramos otras preguntas, ¿verdad? Donde dice el Evangelio del vida de Cristo, ahí vienen otras preguntas. Y la pregunta dice, ¿podría decir usted, al igual que el apóstol Pablo, lo siguiente? Ya no vivo yo. ¿Y por qué? Amén. ¿Alguien quiere contestarla? Claro que sí, claro que sí. Y hablando al final de la lección, ¿verdad? Decía que somos libros leídos, somos libros abiertos. Y lo que se me venía tal vez antes de venir a Cristo, mi libro estaba cerrado, yo no quería que nadie nos mirara porque pues, había muchas cosas, ¿verdad?, que no eran muy agradables. Pero ahora que estamos en Cristo, a mí me abro completamente, ahí está, ¿verdad?, mi vida para testificar a Jesucristo, y esa es la razón por qué, ¿verdad? Porque somos libros abiertos, somos expuestos a que analicen y miren lo que hay en el corazón de uno. Amén. Amén. ¿Algo más? Bueno, yo pienso que necesitamos ser muy cuidadosos con las palabras que decimos, ¿verdad? O las preguntas que nosotros contestamos. Y yo pienso que de una u otra forma, si pudiésemos decir eso, prácticamente es una aclaración bien fuerte, ¿no? Claro, pero podemos decir que hemos muerto al pecado, ¿no? ¿Verdad? Eso podemos decirlo, hemos muerto al pecado, y una de las cosas es que personalmente, ¿no? No quiero jactarme de algo, ¿verdad? Plenamente, ¿verdad? No podría jactarme como en el momento él lo dice, ¿no? Pienso que creo que la línea o la barra, ¿verdad? Pablo la puso bien alta, ¿no? Entonces, todos estamos en la lucha, pero esas son metas, ¿no? Y ejemplos que la Biblia nos da para que también nosotros podamos ver que como Pablo, como un ser humano igual que nosotros, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Y aún Jesucristo, ¿verdad? También nos da la fortaleza, ¿verdad? Entonces ahí la dependencia en Cristo. Amén. Amén. Y la última pregunta es, ¿cómo pueden ver las otras personas que Cristo vive en nosotros? ¿Qué dijo sobre el asunto el apóstol Pablo? Y lo que contestó el hermano Rico también, ¿verdad? Dice, lo que dijo el apóstol Pablo fue que somos cartas de Cristo, cartas leídas, ¿verdad? Dice, cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces dice, debemos ser cartas abiertas para todos, ¿verdad? Para nuestra comunidad, cartas abiertas para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para todo el que nos rodea, ¿verdad? Pues tenemos que ser transparentes, hermano. Como antes de conocer a Cristo, a lo mejor nuestro celular tenía una clave y no compartir con nadie, ¿verdad? Porque nos da miedo
vean lo que está dentro de ahí, ¿verdad? Del teléfono. Pero ahora que vivimos en Cristo y que tratamos de llevar una vida transparente, no nos tiene por qué dar miedo, ¿verdad? El que nuestra esposa abra el teléfono, nuestros hijos, que lo que puedan encontrar ahí no sea algo de vergüenza para nosotros, o peor aún para Dios, ¿verdad? De que vamos por medio de nuestro andar, de nuestro caminar, ser transparentes, hermanos, y llevar una consagrada, como decía el pastor, ¿verdad? Consagrada a Dios para que podamos ser justificados. Hermanos, les damos las gracias, hermano Rodrigo, hermano pastor, gracias por estar acá y poder haber llevado a cabo esta clase. Gracias, hermanos, por sintonizarnos, gracias por estar siempre en busca de ese alimento espiritual. Es algo que nos nutre a todos, que mediante estos estudios, hermanos, vamos juntamente creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y nos vamos nutriendo de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos este privilegio, esta oportunidad de poder, con la libertad que lo hacemos, ¿verdad? El venir y aprender de su palabra. Nos sentimos agradecidos con Dios por eso. Así de que vamos a concluir, hermanos, con oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Si puede inclinar sus manos y orar juntamente con nosotros. Muy buen Padre Dios que estás en el cielo, Señor. Venimos ante ti, Padre Celestial, con un corazón agradecido, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de alimentarnos mediante tu palabra, Señor. Hoy aprendimos, Señor, que ya no necesitamos, Padre bendito, cumplir con todos esos preceptos que de antemano ya eran imposibles, Señor, el poderlos llevar a cabo todos, Señor. Hemos aprendido, Señor, que mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y en tu Hijo, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos abogado ante ti, Señor. Podemos ser encontrados no culpables mediante esa justificación, Señor, que la recibimos mediante la fe que hemos dado en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre bendito, por ese regalo, Señor, por esa oportunidad que nos da, Señor, de agregarnos, Señor, a ese plan maravilloso, Señor, de poder pasar la salvación, Señor, y de esa vida eterna que un día, Señor, podemos gozar. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, porque mediante ella, Señor, podemos saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, Padre bendito, qué es lo que tú quieres, Señor, cuál es la manera que tenemos que seguir, Señor, en nuestro caminar. Te agradecemos, Padre celestial, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder comprenderla, a poder discernir, Señor, y a poder aplicarla a nuestra vida, Señor, a poder compartirla con los demás. Te agradecemos, Señor, por la vida de mis hermanos que hogares, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Bendiga sus vidas, Señor, y continúe depositando tanto en ellos como en nosotros el deseo de seguir buscando de ti cada día más. Señor, ayúdanos, Padre celestial, a poder desechar los malos pensamientos, las acciones, todo deseo de venganza, todo deseo de carnal, Señor, que venga a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a desecharlos, Padre bendito, para poder estar justificados ante ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bendito, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias. Les invitamos que puedan sintonizarnos de nuevo, conectarse a la 1 p.m. Estaremos hablando sobre Ana. Y feliz Día de las Madres a todas aquellas madres que nos ven. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con ustedes. Mi madre.